Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al webinar. El día de hoy vamos a tocar un tema de suma importancia, que es la hipertensión arterial. Pues empecemos. Probablemente no saben muchos de ustedes, pero desde el año 2013 se instauró el 17 de mayo como el Día Mundial de la Hipertensión. Y básicamente se instaura este día para conmemorar y para aprovechar de ese día, de recalcar y llamar a la conciencia, no solo a los estados, sino también a las propias personas, de la importancia que tiene el cuidado de la presión arterial, porque el impacto que tiene a nivel mundial sobre la salud de las personas, sobre la mortalidad que produce, sobre la disminución de la producción, etcétera, etcétera, es realmente abrumador. Las estadísticas son alarmantes y es por eso que se aprovecha ese día para remarcarlo con mayor énfasis. Pero la idea, como ahora, es siempre estar difundiendo la importancia que tiene el cuidarse de esta enfermedad. La enfermedad cardiovascular definitivamente es la principal causa de muerte en las Américas. Y evidentemente el Perú está ahí incluido, y esta enfermedad cardiovascular representa casi la mitad de las enfermedades cerebrovasculares, que son los problemas de isquemia cerebral o de hemorragia cerebral. Y eso es a consecuencia de la presión alta elevada. Fíjense que un 25% de las mujeres y un 40% de hombres adultos tienen hipertensión arterial. Estamos hablando de cifras realmente importantes que llaman la atención y que nos deben llamar a la reflexión. Es decir, 4 de cada 10 personas, 10 adultos varones tienen hipertensión arterial, y el diagnóstico, en realidad, el tratamiento y con mayor énfasis, el control, definitivamente son subóptimos. Es decir, no tenemos registrado totalmente todas las personas que están caminando el día a día con la presión alta y ni siquiera lo saben, y a veces el primer síntoma o el debut de una hipertensión termina siendo una enfermedad cerebrovascular o un infarto de miocardio. Es por eso que es importante hacer un breve repaso, que vamos a tratar de hacerlo muy didáctico para saber qué cosa es la presión primero, es decir, de qué estamos hablando, qué cosa es la hipertensión después y qué podemos hacer para evitar las consecuencias de tener presión elevada alta. Esta es una imagen interesante para dar una idea de cómo son nuestros vasos sanguíneos por dentro, es decir, cómo los glóbulos rojos van discurriendo y van fluyendo a través de nuestras arterias. Entonces repasemos un poquito la anatomía. ¿Por qué es importante repasar la anatomía? Porque cuando hablamos de hipertensión, definitivamente estamos hablando del órgano, uno de los órganos principales del organismo, que es el corazón, pero el corazón se deriva después en grandes vasos y finalmente estos se convierten en vasos más pequeños hasta llegar a capilares muy delgaditos, muy pequeños, que se distribuyen a lo largo de todo el organismo. Es decir, consideremos, cuando hablamos de anatomía de los vasos sanguíneos del corazón, no solo pensar en la arteria aorta o en las arterias carótidas, que de repente las recordamos ahí desde el colegio, sino pensar en que cuando hay presión alta se alteran también los vasos sanguíneos más chiquitos, que pueden estar a nivel del ojo, por ejemplo, en la retina, o en el riñón, a nivel de los glomérulos, o en el cerebro, donde tenemos vasos bastante pequeños. Entonces, por eso es importante tener el concepto anatómico de que es un corazón que después, del cual salen muchos vasos sanguíneos, principalmente las arterias, y estas se van convirtiendo luego en capilares y en vasos mucho más pequeños que irrigan absolutamente todos los órganos de nuestro organismo. Esta es una gráfica para explicar muy sencilla, de manera muy sencilla y didáctica, cuál es el trabajo que realiza el corazón, el funcionamiento del corazón, cómo se da. Y es muy sencillo de entender, si seguimos un poquito las flechas que están viendo ahí, cómo discurre, cómo es la mecánica del corazón. Y llega la sangre venosa de la parte inferior del organismo,
después de haber dejado el oxígeno en los tejidos, llega la sangre venosa al final a través de la vena cava superior, ingresa a la aurícula derecha, de la aurícula derecha la sangre pasa al ventrículo derecho, luego del ventrículo se va a través de la arteria pulmonar, va esa sangre a ser oxigenada en los pulmones, luego regresa esa sangre ya oxigenada a la aurícula izquierda, de ahí pasa al ventrículo izquierdo y sale bombeada la sangre a través de la arteria aorta, que es la arteria principal, de la cual se van subdividiendo en las demás arterias. Esto es a grandes rasgos el funcionamiento del corazón. Entonces, si entendemos más o menos cómo es la dinámica cardíaca de cómo va fluyendo la sangre a través de las cavidades cardíacas, pues vamos a entender que tiene que haber presiones, ¿no es cierto?, para que pueda fluir de un lado a otro, para que la sangre pueda ser impulsada de un aurícula a un ventrículo o del ventrículo hacia una arteria. Entonces, esas presiones de las que hablamos, de las que son necesarias para que la sangre fluya, discurra a través del organismo, finalmente es lo que llamamos que es la presión arterial. Que en buena cuenta, ¿qué vendría a ser la presión arterial? Pues la presión, valga la redundancia, que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias después de que el corazón hace un latido cardíaco, ¿cierto? Y fíjense que es un órgano que jamás se detiene, que jamás le damos una pausa, no hay descanso, no, es un músculo que trabaja desde que somos prácticamente embriones, porque es uno de los primeros órganos en formarse y empieza a latir. Y si tomamos en cuenta un adulto promedio a una frecuencia cardíaca por minuto que puede ser de 70, por ejemplo, y que hablamos de una edad media de 65 años, nuestro corazón va a latir alrededor de 2.000 millones de veces, más o menos, en 65 años. Es decir, si este corazón, este órgano está preparado para funcionar tanto tiempo, para latir sin descanso, entonces tenemos que valorar y tomar conciencia que debemos cuidarlo y que las presiones a las cuales está sometida estas arterias, pues deberían ser las normales para que puedan durar el tiempo adecuado sin que nos traiga alguna consecuencia o nos genere algún problema. Entonces, esta presión arterial nosotros la podemos medir cuando hablamos de la presión, es decir, se puede medir con qué fuerza la sangre empuja, choca contra las paredes de las arterias, y en función a esa medición nosotros hablamos de cuáles son los valores de la presión arterial. Y en función a los valores de la presión arterial podemos ir definiendo ¿qué puede pasar si este golpe, esta presión con la que la sangre golpea las paredes internas de una arteria? Aquí hay un esquema de una arteria que también tiene sus propias capas, es decir, las arterias están conformadas por células y algunas capas de endotelio y otras que la envuelven. Con el tiempo, evidentemente, si están sometidas a presiones muy altas, se van a deteriorar más allá del deterioro propio que podrían tener por la vejez, por los años, si no cuidamos que las presiones se mantengan dentro de los parámetros normales, evidentemente el deterioro de los vasos va a ser mucho más notorio y puede traernos consecuencias. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la presión arterial? Hay una presión sistólica, que es la presión que lleva la sangre cuando el corazón se contrae, cuando el ventrículo se contrae para expulsar la sangre a través de las arterias. Esa presión es la que llamamos la presión la alta, como lo dice común la gente, y en una persona sana debería estar esta presión sistólica entre 90 y 139 milímetros de mercurio. La medición se hace en milímetros de mercurio. Ese es el rango en el cual debería manejarse la presión sistólica, la alta. Y el otro componente es la presión diastólica, que es la presión que lleva la sangre cuando el corazón está en reposo, es decir, entre latido y latido, que es un tiempo muy cortito,
pero finalmente es un tiempo, cuando el corazón se relaja, esa presión que está en el corazón, cuando está el corazón relajado, la presión que hay sobre las arterias es la presión que llamamos la diastólica. Y en una persona sin hipertensión, estas cifras deberían fluctuar entre 60 y 89. Entonces, rápidamente podemos deducir que si nos vamos fuera de esos valores hacia abajo o hacia arriba, pues podemos hablar de hipotensión. Hipo, hablamos cuando es algo hacia abajo, o hiper, cuando estamos algo hacia arriba, hipotensión o hipertensión, cuando estamos por valores encima de lo normal, tanto la sistólica como la diastólica. Ese es un primer concepto. Se puede elevar cualquiera de las dos, no necesariamente tienen que estar elevadas las dos presiones para hablar de que una persona tiene hipertensión arterial. Entonces podemos decir que una persona puede tener hipertensión arterial a predominio sistólico o una hipertensión arterial diastólica. Es decir, puede tener la alta dentro de rangos normales, pero la presión baja o la diastólica en rangos elevados. Esa persona también tiene hipertensión y también debe controlarse y también debe recibir la medicación correspondiente. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se mide? Pues existen múltiples aparatos ahora para medir de forma electrónica, manual, los barómetros, los tensiómetros de mercurio, etc. Y al medir, lo que podemos determinar es en los rangos en que están las presiones, tanto la alta como la baja. Repetimos, la presión, la sistólica es la fuerza con la que se contrae el corazón, la diastólica es la resistencia que tienen los vasos sanguíneos cuando el corazón está en reposo. Dicho esto, entonces, los expertos se reúnen cada año, cada 2 años, para poder determinar cuáles son los valores normales de la presión arterial. Aquí les traigo algunos ejemplos. Por ejemplo, esta guía, que es considerada en muchas partes del mundo, por ejemplo, nos da unos ejemplos donde dicen que los pacientes, los subgrupos de pacientes con algunas comorbilidades, con algunas enfermedades de fondo, pueden tener algunas cifras de presión, digamos, tolerables. Por ejemplo, en menores, en mayores de 18 años que tienen una enfermedad renal crónica, definitivamente los valores tienen que ser menores de 140, menores de 90. En los pacientes diabéticos, también menores de 140, menores de 190. Fíjense que esta recomendación del año 2013 habla de que en los mayores de 60 años se puede establecer que la presión sistólica puede considerarse como normal hasta menor de 150 y menor de 90. Pero normalmente se siguen haciendo estudios, se siguen haciendo mediciones y estudios a largo plazo y se van sacando nuevos conceptos, nuevas conclusiones, sobre todo evaluando cuál es la incidencia en las tasas de mortalidad en los pacientes en la medida en que tengan o no controlada su presión. Y van saliendo permanentemente nuevas guías y nuevas recomendaciones. Por ejemplo, la recomendación de la Asociación Americana del Corazón, esta es una recomendación del año 2023, establece la presión en algunas categorías. Por ejemplo, hablan de presión normal y presión normal elevada. Y se habla de hipertensión arterial, estado 1, estadio 1, e hipertensión arterial, estadio 2. ¿Cómo es eso? De decir que lo ideal es que deberíamos tener una presión normal donde la sistólica sea menor de 120 y la diastólica menor de 80. Es decir, buscamos a la persona que la presión se mantenga entre 11,7, como se acostumbra a llamar, más que en términos de 120-80, siempre se nombran los primeros números, ¿no? Menos de 12, menos de 8. Esa es una presión normal. Hablamos ahora de la presión normal, pero normal elevada.
ojo, no hipertensión, sino tiene presión normal elevada cuando la presión sistólica está entre 120 y 129 y la diastólica sigue siendo menor de 80. Pasamos ya a otro campo cuando ya hablamos de hipertensión. Entonces hablamos de un paciente es hipertenso en estadio 1 cuando ni siquiera ha llegado a 140, fíjense ustedes, cuando la presión sistólica está entre 130 y 139 o la diastólica está entre 80 y 89. Es decir, cuando está alcanzando los límites superiores que conversábamos, para las nuevas guías son consideradas como una hipertensión estadio 1 que evidentemente nos predice de que hay que tomar acción porque ya hay algún riesgo de tener alguna enfermedad si es que esta hipertensión de estadio 1 no se controla. Y la hipertensión estadio 2 es la que tiene los valores en la sistólica mayor o igual a 140 y la diastólica mayor o igual a 90, es decir, mayor o igual a 14,9 o independientemente cualquiera de las dos que pueda estar elevada, o bien la sistólica mayor de 114, perdón, de 140 o 14, o la diastólica mayor de 90 o mayor de 9. Entonces, esas son las nuevas definiciones que nos invitan un poco a tomar un poquito más de conciencia en que tenemos que mantener la presión sobre las arterias de nuestro organismo en valores que no las afecten porque, vamos a recordar, el corazón jamás descansa y esas arterias están permanentemente sometidas a estas presiones. Entonces, ¿qué sucede cuando la presión está alta? Es decir, cuando tenemos permanentemente las cifras de la presión elevada. Es decir, cuando somos diagnosticados de hipertensión arterial y no recibimos tratamiento. Si tenemos ya un diagnóstico y tenemos hipertensión con una lectura, como mencionábamos, que va más de 14 la sistólica, más de 9 la diastólica, estamos siendo ya diagnosticados de hipertensión arterial y la hipertensión arterial es una enfermedad que la debemos controlar con medicamentos, con hábitos de vida diferentes, alimentación, ejercicio, etcétera, pero que es una enfermedad que no vamos a desetiquetarnos, es decir, ya si somos hipertensos, podemos pasar a la fila de los hipertensos controlados, pero no puedo decir me curé de la hipertensión. El término más adecuado sería tengo hipertensión controlada, que eso es lo que buscamos realmente en las personas porque a veces lamentablemente no hay síntomas que nos avisen que lo vamos a revisar ahora. Entonces la pregunta es, ¿y qué causa la hipertensión arterial? ¿Por qué me da hipertensión arterial? Pues hay dos grandes escenarios para explicar esto. Uno, y es el mayor causante en mayor proporción, en mayor porcentaje, es la determinada hipertensión arterial primaria o esencial, donde de base, de fondo, hay un componente genético, ¿de acuerdo? Y generalmente se expresa porque está aunado a hábitos de vida no adecuados. El 95% de las causas de hipertensión arterial son primarias o esenciales, pero que repito, se deben al componente genético y factores de riesgo que vamos a mencionar, los cuales podemos hacer algo. Y el otro 5% son las causas secundarias. Se habla de hipertensión arterial secundaria. ¿Y secundaria a qué? Secundaria cuando a una falla renal, por ejemplo, porque cuando el riñón falla, se producen algunas sustancias, se dejan de producir otras que finalmente desencadenan un aumento de la presión arterial. Cuando hay problemas en la glándula suprarrenal que puede generar algunas hormonas, pueden generar algunas sustancias que hacen que nuestra presión suba. En el embarazo, fisiológicamente la presión tiende a subir. El consumo de hormonas anticonceptivas también hace que haya tendencia a elevar la presión.
Y cuando tenemos en general algún problema hormonal, pues tenemos la posibilidad de desarrollar hipertensión arterial. Entonces, la labor de nosotros, en los médicos, cuando detectamos una persona hipertensa, es hacerle los estudios correspondientes, primero para descartar que no sea una hipertensión arterial secundaria, es decir, que no tenga problemas renales, que no tenga problemas en la suprarrenal, que no tenga ninguna enfermedad, que no esté consumiendo algunas cosas que esté provocando que se le haya subido la presión. Una vez que yo descarto todo esto, puedo decir, este paciente tiene hipertensión arterial primaria o esencial. Y entonces ahí entra el tema del consejo médico y el conocimiento del mismo paciente sobre qué hacer. Porque si se ha detectado que una persona tiene hipertensión y queremos buscar las causas, probablemente en muchos de los casos, cuando preguntemos, hay antecedentes de que los familiares, el papá, la mamá, el abuelo, etcétera, han sido hipertensos, entonces hay carga genética para tener hipertensión. Pero, ¿qué hizo que esa carga genética se exprese? Bueno, los hábitos de vida. Y ahí hay algunas cosas que podemos manejar. Entonces, dentro de estos factores de riesgo hay algunos que son modificables y otros no modificables. Y los no modificables, evidentemente, no puedo hacer nada sobre eso, es decir, sobre el sexo, sobre la edad, sobre la raza. Los pacientes de raza oscura, raza negra, tienen mucho más tendencia a tener presión alta, por ejemplo, y sobre los antecedentes. O sea, no puedo modificar mi carga genética, no puedo modificar mi raza, no puedo, nada, no puedo hacer nada sobre mi edad, el tiempo pasa, pero sí puedo hacer algo sobre los factores de riesgo modificables. ¿Y cuáles son estos? Pues el consumo de tabaco, ¿no es cierto? El no control del colesterol, es decir, que ande, digamos, sin control comiendo eh, comida que no me va a ayudar y que hace que mis niveles de colesterol se eleven. Si tengo una enfermedad como diabetes, va a predisponer a que haga hipertensión, la falta de ejercicio, el consumo excesivo de sal, el consumo excesivo de alcohol, etcétera. Hay una serie de factores que yo sí puedo modificar si es que pretendo que no me suceda o no llegue a un estadio de hipertensión. Es decir, si ya sé que tengo antecedentes familiares y que puedo tener hipertensión, puedo empezar a cuidarme para no desarrollarla. Y una vez, si es que ya me detectaron hipertensión, no es válido decir, bueno, pues como ya soy hipertenso, ¿qué más da? Ya no, ¿yo para qué modifico estos hábitos? Pues eso es absolutamente incorrecto, porque aún una hipertensión se puede convertir en una hipertensión controlada, obviamente si es que tomo acción sobre modificar estos factores de riesgo que pueden hacer que una presión, una hipertensión no se controle adecuadamente, ni siquiera con medicamentos. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Cómo me puedo dar cuenta si estoy con la presión alta o no? Hay estadística que nos refiere que casi un 40% de las personas que tienen presión alta no presentan ningún síntoma. Y eso es algo malo en realidad. Algo que hace que se nos escape la realidad y la frecuencia real de las personas que tienen presión alta porque no dan ningún síntoma. Por ahí habrán escuchado la frase el asesino silencioso. Pues exactamente, es una enfermedad que va deteriorando los vasos sanguíneos a nivel de órganos importantes y que no, a veces no nos da ningún síntoma y el debut es algo terrible porque puede ser un infarto de miocardio. Pero en los casos que sí nos da algunos síntomas, los más comunes pues son el dolor de cabeza, que puede ser un dolor de cabeza de tipo opresivo, retroocular o tipo una pesadez, una falta de respiración profunda, como si el corazón, perdón, como si el pulmón no se llenara totalmente. Se puede acelerar un poquito el pulso, es decir, entrar un poquito de taquicardia, tener sudoración, mareos, alteraciones en la visión, e incluso algunos sonidos que se pueden escuchar, que nosotros llamamos los tinnitus, acúfenos. Entonces son los síntomas que pueden presentarse y que si nosotros los tenemos, pues deberíamos chequearlos para ver si estamos teniendo problemas de la presión.
No todo dolor de cabeza podemos decir, es una migraña y no le hacemos caso. No toda respiración corta, decir, oye, me estoy resfriando o tengo un problema de alergia o me quedó la secuela de COVID y no me chequeo la presión. En realidad, cuando tengo cualquiera de estos síntomas, yo debería tomarme la presión para descartar que no sea esa la causa de lo que estoy sintiendo. ¿Y qué pasa si es que no me controlo finalmente? Es decir, tengo hipertensión, no modifico mis hábitos de vida, no me controlo adecuadamente. Como no tengo síntomas, no me preocupo porque creo de que no me está pasando nada y estoy digamos, andando por la vida con la presión en valores elevados. ¿Hay complicaciones de esto? Sí, evidentemente sí, y uno de ellos es que aumenta la tasa de mortalidad. Definitivamente cuando estoy con valores de presión por encima de lo normal, aumenta en 27% la frecuencia de infartos de miocardio. 27% es un número bastante alto. Aumenta en 42% el ictus. Ictus se refiere a los accidentes cerebrovasculares, sobre todo a las isquemias cerebrales y en otros casos las hemorragias intracerebrales que son mucho más mortales que una isquemia cerebral. Entonces, ¿puedo tener problemas serios? Evidentemente que sí. Y si tengo un tratamiento eficaz, soy hipertenso, pero lo logro controlar, ¿tengo beneficios? Por supuesto. Disminuye la mortalidad en un 21%, disminuyo la posibilidad de hacer enfermedad coronaria, de tener infartos de miocardio en un 14% y disminuye en 40% la posibilidad de tener un accidente cerebrovascular. Entonces, ¿vale la pena controlarse? ¿Vale la pena estar con la presión en valores normales? Evidentemente, por donde lo veamos, la respuesta va a ser que sí. ¿Qué otras cosas podemos comentar y describir que nos puede pasar? Mencionábamos la isquemia cerebral, el derrame cerebral, ¿nos puede afectar la vista? Por supuesto, les comentaba los pequeños vasos sanguíneos que existen en la retina, en el interior de los ojos, que irrigan el nervio óptico. Entonces, puedo tener lesión microvascular, puedo tener lesión de la retina, puedo tener lo que llamamos retinopatía hipertensiva. ¿Y qué produce finalmente eso? Pues produce alteraciones en la visión que pueden llegar hasta perder la visión. Tengo lesión de los vasos sanguíneos por estar sometidos crónicamente y frecuentemente a presiones altas. Ese vaso en respuesta se va poniendo más duro, entonces hago arteriosclerosis, o me da finalmente un ataque cardíaco, un infarto de miocardio, o puedo terminar dañando mis riñones porque sufren los pequeños vasos sanguíneos del riñón y el riñón deja de funcionar y termino con insuficiencia renal y termino en paciente en diálisis y candidato para un trasplante. Es decir, las complicaciones pueden ser realmente catastróficas en un paciente que tiene presión alta y que no se controla, porque no necesariamente tiene que ser secuencial y progresivamente sentir las molestias para tomar conciencia. Puede, como mencionaba, debutar a alguien con una hipertensión que no se controla, con un infarto de miocardio o con un accidente cerebrovascular, con las secuelas que muchos de ustedes deben haber visto. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Lo mencionaba, la presión constante sobre una arteria, pues llega de alguna manera a inflamar esta pared interna y si tengo asociado colesterol alto, pues se va a unir en esa área que está inflamada, se forma la placa ateromatosa, que es la que deben haber escuchado muchas veces, y esa placa de colesterol, del colesterol LDL, colesterol malo, conocidamente como el colesterol LDL, forma una placa en la pared de la arteria que cada vez la va obstruyendo y puede en algún momento esa misma placa tener una fisura, una fractura de la placa se llama, y generar un trombo que obstruye la circulación de las coronarias y eso se traduce clínicamente en un ataque cardíaco, en un infarto de miocardio. Es decir, se obstruyó mi arteria por la placa ateromatosa
porque está sometida permanentemente a hipertensión, a presiones altas, porque esa pared está dañada, desgastada por tanta presión que ha sostenido durante mucho tiempo y finalmente se obstruye y no llega sangre en la parte distal a la obstrucción y esa parte que deja de ser irrigada se muere y la muerte de células se llama un tejido infartado y por eso se conoce como un infarto de miocardio y las consecuencias en muchos casos pues pueden ser fatales. Y lo otro es que si tengo la suerte, no me dio un infarto, pero vivo con hipertensión no controlada, mi músculo cardíaco, por hacer tanto esfuerzo de bombear la sangre a presiones altas, es como todo músculo que lo haces trabajar, empieza a crecer y puede provocar una cardiomiopatía hipertrófica, es decir, un corazón que crece mucho y al crecer mucho pierde la capacidad de contractilidad y finalmente termina siendo un corazón insuficiente y eso se traduce en una enfermedad que se llama insuficiencia cardíaca. Es decir, que mi corazón ya no es capaz de bombear con la misma fuerza porque creció demasiado. Y una insuficiencia cardíaca pues termina teniendo a un paciente casi postrado con requerimiento de oxígeno porque se agota muy fácil al caminar algunos pasos en los estadios muy avanzados. Eso es lo que se trata de evitar al controlar la presión. ¿Y cómo podemos prevenir y tratar la presión alta? En estos tiempos, lo puse primero, como ven ustedes, es no fumar y manejo de estrés. Están cada día saliendo más estudios donde se asocian directamente el estrés, porque el estrés produce sustancias adrenérgicas que son inotrópicas, es decir, que actúan a nivel cardíaco, aumentando la frecuencia cardíaca, provocando más resistencia de los vasos sanguíneos, todo como para provocar un problema serio. Y el tabaco es uno de los condicionantes más peligrosos para producir arteriosclerosis, es decir, que deterioran rápidamente los pequeños vasos sanguíneos. Entonces, solo una asociación entre fumador y estresado es un candidato de muy alta posibilidad para realizar un evento coronario o un accidente cerebrovascular. Entonces, ¿qué debo hacer para prevenir? Pues dejar de fumar, aprender a manejar el estrés, hay que mantener un peso saludable, es un mensaje a las personas, los gorditos, hay que mantener los índices de masa corporal entre 18 y 25, hay que hacer actividad física, hay que comer menos sal, y cuando me refiero a comer menos sal, no solamente es la sal que le echamos de un salero, sino tener siempre la paciencia de ver que los productos alimenticios que compramos, que son procesados, tienen una alta concentración de cloruro de sodio, tienen alta concentración de sal sin necesariamente tener que ser salados. Entonces tengamos mucho cuidado en lo que consumimos, que tiene mucho componente de sal, que eso afecta directamente a la presión. Y el consumo de bebidas alcohólicas definitivamente también es una condición que tenemos que considerarla muy seriamente, porque según la Organización Mundial de la Salud, ojo con esto, determina que una persona puede ser considerada alcohólica si se ha embriagado más de 3 veces al año. Entonces, hagan ustedes las preguntas, ¿cuántos de ustedes se han embriagado más de 3 veces al año? Pues habría que hacer una evaluación, una autoevaluación. Estamos en un estadio de alcoholismo, digamos, asolapado. Hay que poner ojo sobre eso. Y otra de las cosas importantes es seguir el tratamiento. El tratamiento que deja el médico para controlar la presión es sumamente importante. Mucha gente empieza a tomar el tratamiento, su presión se controla y dejan el tratamiento sin tener en cuenta que efectivamente están controladas porque están con el tratamiento, no pueden dejarlo, no pueden tomar esas decisiones de dejar las pastillas para la hipertensión. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos, si queremos prevenir hipertensión, cambiemos los estilos de vida, tenemos que tener estilo de vida saludable, presión arterial saludable. Controlo mi peso,
mantengo un índice de masa menor de 25 y eso es bien fácil de sacar. Es básicamente el peso que tenemos sobre la talla al cuadrado en metros. Es decir, si yo mido 1,70 m, eso pongo 1,7, lo elevo al cuadrado, y si peso 90 kilos, divido 90 kilos entre el resultado que me dio el 1,7 al cuadrado. Si eso es más de 25, bueno, tengo que tener una alerta. Si estoy entre 25 y 30, estoy en sobrepeso. Si tengo más de 30, estoy en obesidad. Si estoy más de 35, estoy en obesidad mórbida. Y empiecen a sacar su calculadora cada uno y vean cómo está su índice de masa corporal y a ponerse a trabajar al respecto. ¿Y qué hacemos? Actividad física regular. Lo recomendable es por lo menos un ejercicio aeróbico de 20 minutos al día. Empecemos progresivamente, de repente los que no hacen nada, hacerlo 1 o 2 veces por semana e ir aumentando los días progresivamente. Reducir el consumo de alcohol. Se recomienda, más que se recomienda, se puede tolerar, según los estudios, un consumo no más de 15 mililitros de etanol al día. No es válido tampoco decir voy a guardarme los 15 al día y todos los junto y me los tomo el fin de semana. Eso no es correcto, porque estamos dañando nuestro riñón y al dañar el riñón, pues bueno, indirectamente voy a malograr mi corazón. Reduzcamos el consumo de sal. Nosotros, según muchos estudios de nutrición, y los nutricionistas recomiendan que no se debería consumir más de 5 gramos al día en sal. ¿Y cuándo consumimos mucha sal? Bueno, preguntémonos, cuando vamos al cine a comprarnos, a ver una película, nos compramos un baldecito de canchita, ahí más o menos hay como 10 gramos de sal. Entonces ya con eso, ya comimos sal para 3 días y ni cuenta nos dimos. Hay que evitar el consumo de tabaco y uno de los factores mucho más importantes que todos estos es la alimentación saludable. Es decir, mucho consumo de verduras, de frutas, de proteína baja en grasa, de lácteos descremados. Diría yo, ni siquiera recomendaría los lácteos, pero sobre todo disminuir también el consumo de carbohidratos, que son los que más tienden a hacer que ganemos peso y eso repercute directamente sobre el trabajo del corazón. Como ven, son cosas sencillas del día a día sobre las cuales podemos tomar acción. No necesitamos nada especial, no necesitamos un coach al costado para que nos diga qué hacer cuando nosotros queremos prevenir la hipertensión, o es que si ya la tenemos, queremos que ésta sea controlada con la menor dosis posible de antihipertensivo para mantenerla en valores normales y no nos traiga todas las complicaciones que he descrito hace un momento. Pues bien, eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy sobre la importancia de conocer algo sobre la hipertensión, de cómo prevenirla y qué consecuencias podemos tener de no hacerlo.